Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, en el Mesías. Hoy mi nombre es Jenny Rivera y estoy aquí con Cultura del Templo para traerles otra vez un grande invitado y amigo mío para ministrar sobre qué es la comunión. Pero antes de eso, quiero hablar sobre el pastor Rubén Torres. Es un ministro dedicado a trabajar a la área de desarrollo de liderazgo, plantación de iglesias y conferencias. Él viaja tanto a nivel nacional como internacional con diferentes organizaciones religiosas e iglesias para promover la visión de los valores bíblicos en las estructuras de la iglesia y la renovación espiritual. Actualmente sirve como pastor principal de la Iglesia Realidad de Dios en Houston, Texas. El pastor Rubén y su esposa Elizabeth tienen una hija llamada Ariana y residen en Katy, Texas. También él es el autor de un libro en inglés, The Meal of the Kingdom, la cena de el reino. Quiero que le den una buena bienvenida a mi amigo y mi hermano, Pastor Rubén Torres. Saludos. ¿Cómo Por, estamos, Pastor? por poco y aplaudo yo mismo. Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tú y yo estábamos hablando un poquito y que tú escribiste un libro entero, que después un poquito más al lado le voy a enseñar a la gente. Pero lo que yo quiero traer la atención es que la comunión, estamos hablando de la comunión que nosotros hacemos en las iglesias, ¿verdad? Como la cenita, como la copa de vino o la copa de jugo de uva y el pan. Entonces, pero antes de eso había un más grande propósito y más profundo en el tiempo de antes. Yo quiero que tú, primero que nada, vamos a empezar bíblicamente hablando, qué es la comunión con Dios, empezando con el Viejo Testamento. Pues sí, para empezar, pues lo primero que tenemos que pensar que si nos vamos a adentrar bíblicamente en todo lo que enseña la Escritura de la comunión, Sí. sería un mundo. Por eso es que literalmente termina uno escribiendo un libro, porque uno dice, no, de esto no se puede hablar solo por un poquito. Sí. Pero la idea que se introduce, que para empezar a pensar que no es solo que estamos hablando de un ritual o algo que se practica en la iglesia como si fuera simplemente algo dogmático, Ujú. para tú pensar bíblicamente, pues tienes que trazarte literalmente a todo el trasfondo antiguo testamentario de los sacrificios, el templo y el sacerdocio. Y es curioso que se divorcia completamente mucho la práctica de la comunión de ese trasfondo cuando realmente ese es el significado más elemental, más básico. O sea, ni Ujú. siquiera podríamos profundizar más allá sin entender esa base de que Ujú. traer a la mente el pan, el vino, la comunión. Estamos hablando literalmente de un ritual sacerdotal del Sí. antiguo pacto que se hacía en el templo y era un sacrificio que representaba la adoración a Dios. Ujú. Y eso es literalmente lo que tú estás trayendo a la luz cuando se trata de practicar eso en un contexto de iglesia, de servicio, de adoración. Todo ese es el trasfondo que tú estás tratando de aludir. Literalmente, hablar de la Santa Cena o de la comunión es hablar de los sacrificios del antiguo pacto y de la Sí. adoración en Jesús, Sí. porque Jesús literalmente lo que está haciendo es redefiniendo todo el pacto alrededor de su persona y del espíritu. Pero eso no significa abandonar Ujú. todas esas tradiciones de rituales o de sacerdocio, nada de eso, sino que las está redefiniendo para que encuentren consumación. O una de las maneras que yo lo pongo es en lenguaje más contemporáneo, yo digo, cuando Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, yo digo, si tú vas a traducir eso a arroz y habichuela, al lenguaje moderno, lo que Jesús está diciendo es, yo no vengo a quitar todas las cosas que a ustedes les da esperanza o las cosas que ustedes aman. Yo las vengo a hacer una realidad para que por fin puedas disfrutarlas. Sí. Eso es lo que significa. Y la gente lo que ha tomado es que no, ya no estamos en el antiguo pacto.
Ahora estamos en algo completamente diferente. Y eso es lo menos que Jesús quería decir. Jesús está diciendo, todo Sí. lo que ustedes han visto como tipo sombra y figura y han estado apuntando, ahora se va a hacer una realidad y ahora es que las vas a disfrutar en mi persona, en el poder del Espíritu. Y si tú coges esa pequeña fórmula, tú puedes coger, por ejemplo, vamos a decir templo. Ujú. Templo Nuevo Testamento es el Espíritu Santo alrededor de Jesús. You know? Sí. Cualquier cosa que tú puedas hablar del antiguo pacto, los sacrificios, el sacrificio del Nuevo Testamento es el cuerpo de Jesús en el poder Ujú. del Espíritu Santo en adoración. Todos los Man, términos I love that. los puedes redefinir alrededor de Jesús y del Espíritu y le empiezas a encontrar significado. Ahora, es bien valioso saber el trasfondo porque eso ilumina el Ujú. significado y el poder de lo que estás haciendo espiritualmente. Y pues es curioso por qué Dios pone esas cosas así como decir en código, ¿verdad? Sí. Porque Dios no lo dice explícitamente y ya, you know? Lo pone en código por muchas razones, no vamos a profundizar en eso, pero lo interesante es que Dios poco a poco te está enseñando el valor de cada verdad espiritual que tú estás practicando como creyente. Y una de las formas que tú puedes admirar ese valor es viendo toda la historia de todo lo que le tomó a Dios enseñar esos principios en Ujú. forma práctica hasta que llegue su realidad en Jesús. Y Sí. te enseña a apreciar y a valorar más lo que tenemos en Cristo. Sí. 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 No, me encanta lo que tú dijiste, porque tú dijiste lo que dice Jesús, que yo no vine a abolir, se dice en español. Aboler creo que es la manera correcta, no estoy Abolir. siempre, ya, Sí, sí, pero está en Mateo 5. Y la cosa es que como nosotros los interpretamos es que no vino a aboler, pero vino a aboler. Entonces así no es. no, Así no es. Aboler en los tiempos hebreos significaba misinterpreting, malinterpretando. Entonces él dice, no vine a malinterpretar, vine a interpretar correcto lo que tú dijiste, a traer la realidad. And I love that. I love the way you said it, though. Me yo, encantó. Entonces, ¿qué es? Y yo sé que estamos hablando de los sacrificios. ¿Qué es lo lo que hoy en día, porque no hay templo, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esas clases de sacrificio pueden aplicarse a nuestras vidas hoy? Am, porque, y la importancia de estudiar los sacrificios, el sacerdote, el tabernáculo, el templo, porque eso es algo que como que la iglesia hoy en día son alérgicos. Ni se enseña, ni se predica, ni se estudia. Y por eso es que estamos como estamos hoy en día. Ahora casi no hay diferencia entre el mundo y la iglesia del mundo. Entonces, y no estoy diciendo que esa es la única razón, pero si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no crees tú que debemos de saber un poquito lo que sucedió en el templo, en el tabernáculo, las ocurrencias que pasó? Y también somos el reino de sacerdocio, lo que dice, creo que Apocalipsis 1:6, que Dios nos ha hecho un reino de sacerdote. Entonces, dale. correcto, ¿no? Definitivamente se supone que pues, tengamos ni siquiera un conocimiento elemental, se supone que estemos profundizando Ujú. continuamente en el significado del sacerdocio, el significado del templo, las ordenanzas, todas esas cosas. Es solamente a la medida que podamos profundizar en ellas que podemos aplicarlas en nuestra vida Sí. cristiana diariamente. Y si tú ves, por ejemplo, las tres franjas de cristianismo más antiguas, el Ujú. catolicismo, los ortodoxos y los orientales, que son las tres franjas más antiguas del cristianismo, todas, curiosamente, han tratado de preservar el concepto del sacerdocio Sí. y del templo, y tienen un concepto más iluminado que los protestantes y el evangélico de lo que es la santidad de los lugares santos, el Ujú. tiempo santo. Que si lo que estoy tratando de resumirlo para no entrar en detalle, si quieres ver las prácticas del antiguo pacto en contexto nuevo testamentario, el templo te está enseñando a ver que los espacios son santos, Sí. tratando de introduciéndote a que el atrio es más santo
que el terreno, que la tierra, Sí, pero el lugar santo es más santo que los atrios y el lugar santísimo sería aún más santo, que te está sí, tratando de empezar a enseñar que el espacio es santo. Y sí. cuando tú estás celebrando las fiestas y los rituales de sacrificio durante el día, te está enseñando que el tiempo es santo, Mm. que no todos los tiempos son iguales, ¿right? Phew. Y eventualmente si tú vas viendo el tiempo, el espacio, al final tú piensas la materia también es santificada. Y te está enseñando un proceso de que tú vas adentrándote a concientizar Ujú. más que todo lo que tú tocas, donde tú vas y lo que tú piensas, si tú lo puedes elevar a la santidad, a la presencia de Dios, y eventualmente tú vas a adorar genuinamente, que era lo que Dios quería enseñarle al pueblo, ¿eh? Sí, Entonces, todo eso en el Nuevo Testamento solamente va a hacer sentido si por lo menos tú empiezas a introducir conceptos de lo que significa que el tiempo, el espacio y la materia deben ser santos. Y sí. digo todo eso para decir que las tres franjas del cristianismo más antiguas, si usted va, tienen mucha más conciencia y mucho más respeto acerca del liderazgo, acerca de no estoy diciendo, no estoy validando sus prácticas, estoy diciendo que por lo menos Sí, sí. sus tradiciones tratan de amarrar el concepto de que, mira, conságrate a Dios. Y si tú ves sus prácticas, ayunan ciertos días de la semana, Sí. practican fiestas también, como los Ujú. judíos pues, se celebraban su calendario, tienen Sí, su propio calendario y han preservado mínimo ese concepto sacerdotal sí, de que nosotros para de verdad adorar, tenemos que tener esa conciencia de que Dios quiere transformar y santificar toda nuestra vida, sí. no solamente una vez al domingo, una hora y ya. Sí, sí. Y ¿sabes qué? Y no para interrumpirte. El sacerdocio, como eran tan separados a Dios, si nosotros somos un reino de sacerdotes, estamos supuestos a ser separados hacia Dios, no a mirarnos exactamente, no en apariencia, pero en carácter, en personalidad y eso como el mundo. Entonces, el concepto en el templo y el tabernáculo era que entre más cerca tú estabas a la presencia de Dios, más lejos de la gente, de la población tú eras. Entonces, mientras más cerca a la población tú estabas, a la gente, más lejos de Dios tú estabas. Entonces, cuando vamos al templo, para subir hacia el lugar, del atrio al lugar santo, al lugar santísimo, era una escalación para arriba. Así, había niveles, ¿verdad? Ujú, Entonces también habían puertas. Entonces, en cada nivel te elevaba un poquito hacia la presencia de Dios y también te llevaba hacia la presencia de Dios. Y por cada nivel, for every level de elevación, era un nivel más alto de santificación, de separación. Entonces, también para esos niveles de separación y santificación, también estaban niveles más altos. Entre más tú te acercas a Dios, más separado y consagrado hacia Él tú estabas, ujú. más fuertes eran las penalidades, se dicen, penalties, Sí. de castigo si tú Ujú, desobedecías o deshonrabas a la yep. presencia. So, ¿cómo tú crees que eso aplica? Ese concepto, ¿cómo de antiguo, cómo tú crees que aplican en nuestras vidas hoy? Bueno, por eso es que si tú te pones a visualizar el lenguaje de juicio en el Nuevo Testamento, no es accidental, que se amarra literalmente a la comunión. ¿No te has fijado ese pequeño detalle? El, No, that's el, good. el que come indignamente come juicio y condenación para sí mismo, dice la Yeah. Biblia, ¿verdad? Y es porque te estás acercando a lo más santo, a lo más puro. Y para darte un ejemplo, por ejemplo, y hacerlo más detallado, porque hemos hablado generalmente, Dios siempre desde el principio de Génesis ha tenido en la tierra una representación física de su trono en los cielos. Yes. Y eso es bien Yeah. interesante porque es como que Dios nunca te deja sin algo que tú puedas ver y tocar Mm. para que tú tengas acceso, pero también te enseña que antes de tener acceso a eso, pues tienes que tener conciencia porque así de grande como es la gloria, también es el juicio. Sí. Así como de puro es la santidad, pues también va a confrontarte. Entonces, desde el principio tú ves que, por ejemplo, el primer, vamos a decir, símbolo físico del trono de Dios en la tierra era el paraíso, Edén, Ujú. porque de ahí fluye el río de la vida. Y lo sabemos porque ahí están los querubines,
que son Sí. los que son representatorios del trono, estaban guardando el Edén. So, sabemos que la primera, vamos a decir, transición física al trono de Dios en la tierra estaba en el Edén. Ujú, Luego, en el antiguo pacto, durante la dispensación de Israel, se mueve al trono de Dios en la tierra, que era literalmente el arca del pacto. mm. Si tú ves el arca, aquí tengo como una mini representación del arca, si tú ves el arca, ahí están los, Ya. ahí están los querubines, los mismos querubines que estaban en Edén, ¿right? Y Ujú, esto se le conoce como la silla de misericordia porque era literalmente un trono, ahí se sentaba Dios, la gloria sí, de Dios. Y cuando la gloria de Dios se sentaba sobre ese trono, literalmente esto era el trono de Dios en la tierra, sí, ¿right? sí. Y en el Nuevo Testamento el sumo sacerdote se sentó en el trono, dice la Biblia, que Mm, eso es algo revolucionario, ¿right? ujú, Entonces, cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él era el trono de Dios, porque dice que el Verbo se hizo carne, se hizo un tabernáculo ya. y Sí, vimos su gloria. Ese es el lenguaje de la gloria que estaba sentada sobre los querubines, right? sí. Entonces, siempre hubo una representación física del trono en la tierra desde el antiguo pacto, en el arca del pacto, en el Edén, el tiempo de Jesucristo era Jesucristo mismo, era la representación de Jesucristo, era todo, literalmente era el templo, era el sacrificio, era el sumo Sí, sacerdote y él se volvió el mismo trono de Dios porque está sí, sentado a la diestra de la majestad. sí. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está el trono de Dios hoy? En el Nuevo Testamento para la iglesia, porque Dios siempre nos dejó una visión, una señal física del trono, right? Ujú, sí, Y volviendo atrás a las tres franjas tradicionales de las iglesias más antiguas cristianas, como te había explicado que todas preservaron algún concepto de sacerdocio, de templo y de santidad. sí, Si tú ves las iglesias ortodoxas y orientales, ellos tienen una representación del lugar santísimo, ¿right? Y dentro del lugar santísimo tienen lo que se conoce como un tabernáculo, no sé si lo puedes ver, yo lo traje aquí como de ilustración, aquí atrás. no, no se ve. Creo que lo voy a tratar de mover aquí, si no, Y, no. yo tengo un tabernáculo, un modelo ahí grande, pero no, pero dale, O si déjame ver si. tienes uno tú ahí. Bueno, yo no sabía que íbamos a hablar pero no, está bien, dale, enseña el tuyo, a ver, si puede. Ok, déjame ver si lo puedo mover, porque como tengo los audífonos, me voy a tener que quitar uno, aunque sea. A ver si lo puedo mover. Primero, Dios. Aquí está, lo puedes ver ahí. Sí, bueno, sí, un poquito, la parte de arriba nada más, pero está bien. Esto se conoce como el tabernáculo, Mm, right? Y esto está detrás del velo, right? sí, Y esto, no sé si lo puedes ver aquí, que es como de oro, sí, esto sí. se le llama el trono. Mm, ¿Lo ves qué sí, curioso? sí, 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 Entonces aquí derramaban lo que representa la sangre de Cristo, que de hecho para la iglesia ortodoxa ni siquiera es representante, es literalmente la sangre de Cristo. sí, sí, Por sí, eso estos materiales tienen que ser de oro, porque la sangre no puede tocar nada que no sea impuro. Entonces, esto le sí, llamamos el tabernáculo. Y yo digo, wow, mira cómo históricamente la iglesia tradicional, que traza a 100 años después de Cristo, preservan sus rituales. sí. Y yo estoy garantizado que ni ellos mismos lo saben, pero lo tienen en su confesión, que Ujú, el trono de Dios es donde están los elementos de la comunión. sí, 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 Entonces, wow. literalmente, lo que estamos hablando es que el trono de Dios en la tierra, Ujú, en el tiempo nuevo testamentario ahora, son los elementos del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque sí, ese cuerpo de Cristo está en el trono sentado y la sangre estaba sobre la silla de misericordia. mm, Y ese trono ahora, acceso a ese trono en los cielos, en la tierra, es el pan y el vino de Cristo, sí, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso en el Nuevo Testamento dice, si tú comes y bebes indignamente, juicio y condenación. El mm, lenguaje de juicio se amarra a la comunión porque sí, literalmente estás en el trono de Dios en el Nuevo Testamento. sí, Y por eso es que entonces la adoración cristiana se supone que nosotros, pues, vamos a decir, hagamos nuestros juicios ahí, en el sí, trono, con la comunión. sí, 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 Y por eso dice que el juicio es un juicio de misericordia, dice la Biblia, para que mm, no seas condenado con el mundo. sí, En sí, otras palabras, la condenación en el Nuevo Testamento es los que están fuera del pacto y a los que están en el pacto, cómo están trabajando con el cuerpo y la sangre del pacto. sí, sí. Y, ok, so todo eso, porque tú escribiste una porción en el libro tuyo sobre el altar que a mí me encantó.
Tú explicaste lo que era el altar. Y la razón es por qué estoy trayendo eso a, a esta entrevista es porque yo quiero que tú expliques la importancia del sacrificio. ¿Por qué? Porque, pastor, tú sabes que a nosotros lo que no es conveniente para nosotros hoy en día, si no es conveniente, si no es rápido, si no es como fast food, si no es algo que valga la pena para mí, nosotros como que perdemos el interés. Entonces, o vamos a sacrificar, si somos el templo de Dios, y obviamente Dios nos ha hecho a nosotros un reino de sacerdotes, tiene que haber un concepto de sacrificio, no satisfacción, pero sacrificio en nuestras vidas. Por favor, háblanos un poquito del altar, de ese concepto. Sí, es uno de los, vamos a decir, de los mensajes más profundos de la Biblia y los que menos se habla, right? De hecho, a mí me pareció bien interesante que cuando tú tratas de hacer un research y tratas de investigar acerca de los sacrificios, no existe mucha información acerca de ellos. O sea, es como Ujú, que cada cual le da como su interpretación. Pero bíblicamente desde el principio, pues Dios estaba enseñando que para que haya conexión, para que haya verdadera adoración, eh, algo tiene que morir, right? sí, Y eso es bien curioso, y yo digo que todos los sacrificios en la Biblia del Antiguo Pacto es como tratando de regresar al primer sacrificio que hizo Dios mismo en el Edén, sí. porque fue el primer sacrificio que Dios hizo, lo hizo Dios mismo, right? Y de Ujú, hecho, cuando Abraham dice, Dios mismo proveerá el sacrificio, right? Eh, Yahweh Jireh, creo que es que dice, sí, en el monte será visto, right? sí. So, cuando dice esa declaración, eso es un eco de Génesis, porque cuando Dios mismo ofreció el sacrificio para cubrir a Adán y a Eva, right? Es Ujú, como Abraham aludiendo a, ¿te recuerdas cuando Dios mismo hizo el sacrificio? Pues Dios mismo va a tener que hacerlo otra vez, el último sacrificio, el sacrificio más perfecto, sí. que tipológicamente sabemos que era el Padre entregando a su Hijo, que es lo Ujú, que sucedió en la cruz, lo que sucedió en el Nuevo Testamento, right? El ujú, sacrificio perfecto, la única adoración perfecta la puede hacer Dios mismo entregando a su Hijo, sí, entregando el sacrificio perfecto. Nosotros nos unimos a ese sacrificio como regresando al Edén, dejando que Dios nos cubra con su adoración perfecta, con su sacrificio perfecto. sí, Pero para que eso suceda, algo tiene que morir. sí, Y sí, entonces, literalmente, si tú te preguntas, ¿qué es lo que tiene que morir? Pues nosotros somos los que tenemos que morir, ¿right? sí, sí. Somos sacrificio vivo, dice la Biblia. So, Ujú, nosotros morimos con Cristo para que podamos resucitar con Él. Nosotros nos identificamos con la entrega de Cristo, ujú, vaciándonos y entregándonos completamente a Él. Nosotros nos unimos a la perfecta adoración de Cristo al morir y sacrificarnos con Él en su vida, imitando su sacrificio, su ejemplo, su enseñanza, su presencia. Cuando nosotros nos unimos a esa entrega, y eso requiere a que nosotros tengamos una disposición a morir a todo y cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros. ujú, Y ese era el recordatorio, hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Pero vamos a dar un punto sencillo. El recordatorio de lo que sucedía en el antiguo pacto es que cuando había una falta, ofensa o pecado que te separaba de Dios, al tú ujú, sacrificar y matar una criatura, un animal, pues tú te estás identificando con la criatura y reconociendo o concientizando que por culpa o por causa de la maldad, del daño, de la ofensa, algo tiene que morir. sí. ¿Right? Y tú te estás viendo como quien dice confrontado. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de eso? Dice que cuando tú vas a participar de la cena, ¿qué dice? Examínese cada uno a sí Sí, mismo. ¿Eh? sí, Dice, tú tienes que ser confrontado. Eso es lo que el sacrificio te lleva a un punto de confrontación. Tú estás mirando a ti mismo, estás mirando a Jesús, el sacrificio perfecto, como miraba en el Antiguo Testamento el adorador al sacrificio del Cordero. Tú estás mirando a Cristo que murió por ti, se sacrificó por ti, y tú estás ahora siendo confrontado y examinándote a decir, wow, ujú, ¿de qué manera este sacrificio me va a limpiar, me va a concientizar, me va a hacer que yo regenere mi mente, mi vida? Y esa muerte interna sucede cuando tú adoras en la mesa de comunión. Tienes que morir. Y yo digo que si fuiste a adorar y nada murió, no adoraste. sí, sí, eso es verdad. Y hablando sobre eso, hay altares en nuestra vida, pero, ¿qué es un altar? La palabra hebrea para altar es misbeach. Tú hiciste el research, ya tú sabes.
pero Mizbeach. Y Mizbeach, altar, significa en nuestro lenguaje un lugar de matanza, un lugar Yeah. donde cosas tienen que amarrarse y morir. Y la Yo, sangre se tiene how do you say pour? Se tiene que derramar. derramar sobre la base de ese altar y también entonces, cuando yo le estaba contando a una amiga, porque estaba hablando de sus parientes y eso que estaban pasando por algo en su matrimonio. Y yo le dije a ella, el casarse, eso es delante de un altar. El casarse para un esposo y una esposa, eso es un lugar de matanza. O sea, yo tengo que morir como esposo a ciertas cosas, ciertos berrinches, ciertas costumbres de juventud que yo tenía y hacerme un poquito más hombre para que entonces ahora yo pueda satisfacer a mi esposa, ser el mejor hombre para ella, ¿sabes? Establecer mi familia mejor, ser un buen ejemplo a mi nene, y esto y lo otro. No podemos seguir siendo como antes era. O sea, algo tiene que morir, como tú dijiste, y algo tiene que entonces am, a caminar vivo después de que ese sacrificio se haga. So, tenemos sacrificio o altares en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias, porque muchas veces a la gente se ofende con ministerios y están brincando de iglesia en iglesia, lo voy a decir, ¿sabes? Eso es controversial, pero la cosa es que es verdad, no Mm. tanto. Entonces, um, so, a nosotros, si no se nos predica eso, y aun cuando se nos predica, huimos. Una pregunta, ¿por qué estos conceptos son tan grandes retos para la gente de hoy, especialmente en las iglesias? ¿Por qué tú crees? Bueno, todo lo que la comunión encierra es contracultura y literalmente la iglesia enseña lo contrario a lo que representa la comunión. Ujú. La iglesia no, se va a oír como feo y como medio, pero Dígalo, no hay dígalo. otra, no hay otra forma de ponerlo. La teología moderna es que todo lo que me haga sentir bien es de Dios y todo lo que me haga sentir mal es del diablo. Es el diablo. Entonces, si tú, imagínate, tú le predicas algo de la palabra y se sienten mal, ese es el diablo. El diablo me está condenando, ¿no? Sí, ¿Me entiendes? Entonces, se predica un nivel de carnalidad para alimentar los deseos de las personas, levantarle el orgullo, que su autoestima cuando tú tienes que morir a tu autoestima, ¿no? Levantarle la autoestima a las personas, hacerlos sentir contentos. Imagínate, eso es todo lo contrario a lo que representaría el altar. Tú tienes que morir, sí. morir y literalmente Jesucristo, cuando los discípulos dijeron a Jesucristo que le bajara un poquito, él le dijo, ¿ustedes se quieren ir también? O sea, él dijo, yo no lo voy a bajar, Sí, yo le voy a subir más, ¿no? sí, sí, Y Jesús, la razón por la cual muchos discípulos se abandonaron, y la Biblia dice, eso es Juan 6:66, se tornaron atrás y le dieron la espalda, es porque los empezó a retar y les sí. dijo, si no te comes mi cuerpo y te bebes mi sangre, Ujú. no tienes parte conmigo. Y se ha predicado, que malinterpretaron lo que Jesús estaba tratando de decir. No, ellos entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Sí, Él sí, está requiriendo completo compromiso, completa entrega y completa unión a Él. Tiene que estar dispuesto cuando dice, toma tu cruz y sígueme. Right? sí. Nosotros hemos espiritualizado eso, right? Pero literalmente tomar la cruz para Jesús en el contexto de sus discípulos, dice, si tú ves cómo me quieren matar a mí, tú tienes que estar dispuesto a que te maten a ti también. Mm, Tú tienes que tomar tu cruz, es decir, tú tienes que estar dispuesto a que el imperio, Roma, el poder del mundo y sí, su poder más grande para destrucción, tú tienes que estar dispuesto a cargar eso sin ningún temor. Si tú no estás dispuesto a negarlo todo y venir en pos de mí, tomar tu cruz y seguirme, pues no puedes estar aquí. Tienes que comerte mi cuerpo y beberte mi sangre, ¿right? ujú, Eso es un nivel de entrega tan radical que los discípulos le dieron la espalda. sí, Y entonces ahí viene la versión de la confesión de Pedro en Juan, que está en Mateo 16 y en los otros evangelios, en Marco, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La versión de esa confesión de Pedro en Juan es, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, right? sí, En otras palabras, Juan lo interpreta como diciendo, ok, si tú estás dispuesto a comerte el cuerpo y la sangre y estás dispuesto a morir, esa es la confesión cristiana que produce la salvación.
Es ese, Ujú, no es decirlo y ya, y sigue con tu vida como te da la gana. Es decirlo con un nivel de entrega que yo quiero ser parte del cuerpo, yo voy a tomar el sacrificio de la cruz, yo voy a seguir el ejemplo del Mesías, yo voy a vivir completamente y radicalmente entregado a Él. Y ese nivel de compromiso, Juan interpreta, esa es la confesión por ujú, el Espíritu que produce la salvación del alma. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida yeah, eterna. ujú, Entonces, literalmente, el morir, si yo, para dar el ejemplo que tú pusiste sobre el esposo y la esposa, right? ujú, Para el esposo realmente ser el marido que Dios quiere, tiene que dejar que sea Dios que ame a la esposa por medio de él. mm, La sí, esposa tiene que dejar que sea el amor de Dios por medio de ella que ame a su esposo. Y eso nunca va a suceder a menos que el esposo y la esposa, sí, los dos, estén bien muertos. sí, sí, y eso es algo que, porque eso es una forma del sacerdocio en el hogar. Cuando el sacerdote, bueno, cuando el sumo sacerdote iba a entrar al tabernáculo y él se ponía su vestidura. Am, si lo buscamos en el hebreo, eso es feminine gender. No sé decirlo en español, pero la palabra esa es como si fuera. Entonces, él está entrando a esa vestidura. Entonces, ¿qué es lo que? Y esto a lo mejor va a ser un poquito bien, un concepto bien adulto, pero eso es lo que hace un esposo en su luna de miel. Ujú. Y él es el sumo sacerdote de su hogar. Yep. Entonces, él está supuesto, somos la cabeza, el gran predicador Dr. Miles Monroe, que en paz descanse, él decía, tú eres la cabeza de la casa, sí, pero eso no significa que tú estás en la parte de arriba. Eso significa que tú estás en la parte de abajo como la fundación, el fundamento de tu familia, la estructura completa de la familia tuya, de tu hogar, viene de ti. Tú eres el que levantas el edificio o el edificio de la familia y tu hijo y las generaciones después de ti, tu legado. Eso se levanta completamente. Entonces, si nosotros como hombres, oh, yo soy el hombre, esto y lo otro, no, varón, si la esposa va a agarrar el ejemplo de cómo morirse en el altar y como tú dijiste, ser el amor de Dios hacia el esposo primero tiene que morirse. Ujú. Bueno, ¿están de acuerdo o desacuerdo? Está bien si están en desacuerdo. No, el hombre y la mujer en la Biblia representa el matrimonio entre el cielo y la tierra. Y por eso Ujú, es que en el Nuevo Testamento el lenguaje de la relación entre Cristo y la iglesia habla de que Cristo es el esposo de la iglesia. Él se casa con sí, su iglesia. Entonces, ese lenguaje simbólico es para representar que es una unión de pacto. Eso es el ujú, nuevo pacto. El pacto es la unión por sangre de ujú, dos que se unen para ser uno, para que ya sí, nunca sean separados, ¿right? Pero ujú, Dios mismo está ilustrando que para que esa unión sea perfecta, algo tiene que morir. ujú, Y todo tiene que morir para que sea cedido al poder de Dios, para que sea perfecto, para que sea una unión gloriosa. Y ujú, eso nosotros lo celebramos de forma ilustrada, literalmente en nuestro matrimonio, donde estamos, sí, como quien dice, practicando esa ceremonia, esa boda, estamos practicando ese romance del cielo y tierra. sí, Y por eso es que requiere que pues vivamos vidas sacrificadas, vivamos vidas de negación y ujú, aprendamos diariamente, porque eso no es automática, diariamente aprendamos sí, a morir cada vez más y más y más. Y aunque se oye, quizás quisiera hacer una pausa aquí para que no nos desbalanceemos sí, y estemos hablando como que muy extremista y se oye como sí, que sí, estamos sí, hablando cosas sí. muy difíciles de cargar. En verdad, lo que estamos hablando es lo que Jesucristo dijo cuando dice mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque en verdad aunque se oye difícil, esto es lo más fácil del mundo, Sí, porque tú estás dejando el control a Dios y tú estás dejando que sea Dios. Es como tú rendirte y decir, ok, yo no puedo amar a mi esposa, Dios, tú dame el poder de hacerlo. mm. Y lo que muere ahí es el orgullo. O sea, lo que compite contra el amor de Dios por tu esposa es tu amor, es tú creer que el amor tuyo es mejor y es perfecto. No, Dios, I got this, yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso tu mujer siempre se va a volver loca y te va a retar para que tú llegues al fin de ti mismo y tú digas, you know what, Dios, yo no puedo, tienes que ser tú. Y Dios Yeah. dice, eso era todo lo que yo quería, que tú murieras y me dejaras que yo tomara el control.
Y Ujú. aunque se oye difícil, en verdad es lo más fácil, porque tú estás dejando que sea Dios el que te transforme. Tú no vas a tratar tú de cambiar, tú vas a dejar que Dios te transforme, te cambie, te ponga el querer como el hacer. Tú lo que haces es que mueres al orgullo, cedes el control y esa muerte interna se manifiesta y después tú dices, wow, yo no tengo ni el deseo ya de fallar. Wow, yo ni Sí, me recuerdo de que yo me estaba arrepintiendo. Wow, sí. yo estoy tan metido en Dios y tan consumido en Dios que ya ni me recuerdo cuáles eran las luchas que tenía en el pasado. Y lo Ujú. que hiciste fue morir en el altar. Eso es lo que hay que hacer, es morir al ego y no ponerlo como que fuera tan difícil, porque se oye difícil, pero no lo es. En Sí, verdad, lo difícil lo hizo Jesucristo. sí, Nosotros lo que hacemos es identificarnos con el sacrificio de Jesucristo y dejar que lo repita en nosotros. sí, sí. Y te voy a hacer una pregunta, hablando del altar, hablando de morir. No está en mis notas, pero quisiera, porque para mí, los pastores, yo no sé cómo decir gatekeepers, pero vamos a decir como que los centinelas, ¿verdad? Los Uh -huh. centinelas de la comunidad, de la ciudad. ¿Cómo eso se aplica en la vida de un pastor? Quiero que usted, como pastor, como ministro, como mi hermano, hable por otros pastores, porque como yo estaba hablando con el caballero con quien hablé últimamente, antes de usted, yo y él estábamos hablando y yo dije, los pastores tienen un lugar especial en mi corazón, porque antes de esto, yo fui pastor por dije un año, pero era, pensándolo bien, era un año y medio. Y aunque yo no tengo llamado de pastor, yo vi una necesidad y la llené. Pero quiero que le hable a los pastores y al pueblo que están bajo pastores. Ese concepto de matanza lo vive, de estar en el altar como sacrificio lo vive un pastor. Y se sufre. Lo digo yo, con un añito y medio nada más, se sufre. Porque la gente que están supuesta a orar por ti, en vez de sacrificar la lengua, entonces ahora no me gustó como el pastor dijo esto y lo otro. Entonces, mientras tú estás como un ministro de Dios, ah, pouring, ¿cómo se dice pouring en español? Derramando. Sí, mientras tú estás derramando tu corazón sobre el pueblo con enseñanza, buscando de Dios para que Él te hable a ti, para que tú le des a ellos, al pueblo, a la iglesia, un mensaje fresquecito del trono de Dios que ellos necesiten, no que tú quieras hablar, que ellos necesiten porque Dios te lo dijo, esto es lo que ellos necesitan. Entonces, ¿cómo es que quiero que le hable porque a la gente porque se sufre mucho como pastor y yo quiero que usted, por favor, shed some light. Bueno, sí, un liderazgo verdadero lo que hace es morir 1000 muertes diariamente. O sea, tú estás todo el tiempo muriendo. O sea, eso no hay forma de describirlo, no hay forma ni de. La gente nunca va a entender lo mucho que tú amas a las personas, ¿right? Lo mucho, porque tú estás sintiendo lo que Ya, Dios siente por las personas. Cuando tú te abres a Dios, a representar a Dios, a dejar que Dios sí. fluya por medio, tú lo que vas a sentir es el amor de Dios, no el tuyo, el amor de Dios por las personas. Tú vas Ujú. a ver las personas como Dios las ve, tú los vas a querer hasta a veces hasta más que tus propios hijos. Tú vas a sentir ese Sí, amor, esa pasión, esa entrega, pero las personas nunca van a sentir eso por ti, nunca. Y tú puedes confrontar a las personas, como decirlo objetivamente, y decir, tú amas a tu papá y a tu mamá irracionalmente, right? ya, Si, si tú vienes a ver muchos de tu papá y tu mamá a veces que yo conozco personas que los papás y la mamá han abusado de ellos, los han maltratado, han sacado ventaja sí, y los defienden a muerte. ya, A papi, mami, papi, mami, papi, mami. Y tú puedes decir objetivamente, este, tu papá y tu mamá que tú amas tan irracionalmente, con tanta pasión, no hacen ni siquiera ni 10% de lo que hace un líder. En sí, todo sentido de la palabra, emocionalmente, espiritualmente, financieramente, amistosa, en todo sentido de la palabra. Y sin embargo, tú no le das ni siquiera un poquito de respeto
a esa persona que te ama y te considera y se entrega, porque no lo ven como, primero que se les hace difícil a las personas verlo como alguien que Dios puso en sus vidas para eso. Sí. Y segundo, no lo ven como parte de su familia espiritual, no lo ven como Mm, una conexión, un bond, yeah. un enlazar al alma de esa persona. Mm, Entonces, el líder, pues obviamente la frustración es que va a haber ese rechazo, va a haber esa falta de respeto, va a haber esa indiferencia, va a sí. haber esa apatía hacia las cosas de Dios y a la misma vez simultáneamente tiene que sentir esta pasión y este amor por las personas y lo único que puede hacer es morir, seguir muriendo en el altar, en oración y dejando que Dios siga restaurando, consolando y guardando el alma. Y por eso es que, pues, quizás tú lo puedes entender y mucha gente no lo va a entender. Uno se le hace tan difícil juzgar a un líder cuando se quita o se rinde o cae. Uno se le hace bien difícil decir nada en contra de ese líder porque tú sabes lo que esa persona está viviendo. Sí. Y eso es sin hablar de la guerra espiritual y todos los demonios que tú Sí. tienes que luchar y cómo el diablo te hace la guerra por las almas. Eso dejando eso a un lado porque hay gente que ni cree en eso. Sí. Solo hablando en el sentido de que el amor que tú sientes por la persona es el amor de Dios por ella. Y pues los líderes, pues muchos se tornan, um, vamos a decir, insensibles, se les endurece el corazón, algunos empiezan a abusar de las personas, right? Ujú. O a desquitarse. Y entonces, como te dije, yo los entiendo. O sea, yo lo que Yeah. hago es orar por ellos, porque yo le digo a la gente, tú solamente me ves a mí, right? Y Sí. that's it. Pero tú no ves que yo he visto personas como tú por la misma puerta entrar over and over and over again. Y Sí. tú no entiendes que lo que tú me estás diciendo, para ti se siente como único, pero lo que tú me estás diciendo, yo lo he oído ya 1000 veces. Yeah. O sea, Yeah. yo tengo que Yeah. actuar como que yo no sé lo que tú me estás diciendo y como que yo soy de verdad, eso te pasó. O sea, yo tengo que actuar como que es la primera vez que lo he escuchado y tengo que literalmente hacerme el tonto de que no sé todo lo que va a pasar antes de que pase. Yo sé exactamente todo lo Sí. que va a pasar y tengo que actuar como que, mira, puede ser que te pase esto cuando no, esto es literalmente lo que tú vas a vivir. Ujú. Porque las personas no pueden entender ese nivel de sensibilidad que tú tienes a Dios y a las cosas espirituales porque Dios te da discernimiento, ¿no? Sí. Y tú nunca te vas a dar cuenta que yo te amé igual desde el principio hasta el final, aunque supe desde que llegaste que te ibas a ir y me ibas a faltar de respeto y me ibas a dar la espalda. Y tú nunca ni te enteraste de eso, ¿no? Y Ujú. yo nunca lo hice por ti, lo hice por amor a Dios y por respeto a Dios, Sí. ¿no? Sí. Y ese amor que tú dejas que sienta, que fluya por ti, el amor de Dios para la gente que fluya por ti, ese amor te hace bien vulnerable, te Yeah, hace bien sensitivo, bien vulnerable. Y yo quiero que la gente sepan eso. ¿Sabes? Levanten a sus pastores en oración. Estamos hablando de la comunión. Y claro, estoy hablando esto porque estos pastores, estos varones de Dios y sus esposas, quien están ahí para verlos a ellos llorar, para ellos verlos a ellos gemir delante de Dios, de que se quieren, que quieren quit, they want to quit, quieren rendirse. Y sin embargo, por el amor a Dios y la obediencia a su llamado, ellos lloran, sus esposas saben eso y vienen, se limpian, se lavan la cara y después con una sonrisa a la iglesia. Con una sonrisa a ministrarle a la misma gente que están bochinchando, que están... Y el pastor Rubén no me ha dicho esto. Y esto no es un... Esto no es... No estoy hablando mal a la gente, solamente que como el pastor, estábamos hablando de diferentes versiones de la comunión. Entonces hay comunión con Dios en el altar de sacrificio en un matrimonio, pero también los pastores para el pueblo. Entonces los pastores ministran a el pueblo como si fueran los levitas, los sumos sacerdotes de antigüedad. Entonces, vamos a ser un poquito más pacientes y amar un poquito más profundo a nuestros pastores, porque ellos están sacrificando tiempo con sus familias, nada más para estar con ustedes. Están sacrificando tiempo que ellos deben de estar descansando nada más para ir y pasar tiempo
con ustedes y estar ahí por ustedes y hacerse accesible. Perdón, pastor, solamente estaba tratando de... No, si las personas están solos y no es como que, si, para darte un ejemplo, a mí la gente sí, pues, sí me da cariño y me tratan bien, pero mi Sí, punto es que en verdad lo que un líder o un pastor necesita, o lo que, si quieres ver un secreto de lo que de verdad le toca el corazón a un pastor, es simplemente orar y ya. Si tú oras, si tú oras por el sí. pastor, yo te garantizo que cuando una persona ora por mí, una iglesia ora por mí, o alguien cercano a mí ora por mí, eso me dura un mes. O sea, yo siento una energía, una fuerza y un Sí, poder. sí, sí. Pero la mayoría de las personas, los líderes están orando solos porque no hay apoyo y respaldo. Tú estás dándole cobertura a la gente, pero nadie te está dando cobertura a ti. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, pues sí, tú puedes sobrevivir porque Dios está contigo, pero cuando tú apoyas a un líder espiritualmente, simplemente dejándole saber que estás orando por él y que estás, Ujú. como quien dice, respaldando la visión, a veces hasta emocionalmente hasta vale más, porque Ya, hay gente que te da su dinero, pero no te da su corazón. Y sí. eso a ti te sabe para no decir malas palabras, eso es lo peor que tú le puedes hacer a un líder, es creer que tú lo puedes comprar con algo, Sí, sí, sí. el líder lo que quiere es verte bien, quiere verte Sí. sirviendo a Dios y tú creciendo y madurando. Y si tú le muestras eso, recibiendo la palabra, ya el líder se siente en la gloria. Estoy Mm, hablando si es un líder verdadero. sí. Ni siquiera es como que es tan difícil, eh, you know. El Sí. líder, después que tú le das un apoyo emocional o espiritual, con eso él ya mata a los gigantes. Sí, sí. Y respaldarlo y eso. ¿Sabes? So, ok. So, ¿cómo tú crees? Vamos a otra vez ¿cómo tú crees que este concepto de la comunión que estamos hablando, bíblicamente, cómo tú crees que se ha minimizado en estos tiempos modernos? Bueno, el número uno que ni se practica, eso es lo primero, que es curioso, ¿right? Que tú ves en Ujú. la iglesia protestante evangélica los segmentos que nosotros hemos adoptado, como yo soy de la tradición pentecostal carismática. O sea, si tú vienes a ver nuestras iglesias, ni practican la comunión. A mí, los que más la practican, maybe lo hacen maybe una vez al mes, Ujú. maybe, quizás. Ni eso, Pero una vez al año. una vez, algunos una vez al año. Y sin Sí. embargo, la iglesia, la adoración de la iglesia giraba alrededor de la comunión en el Nuevo Testamento, en el primer siglo. Entonces, el que ni se practique ya de por sí es una afrenta bien grande. Y cuando lo hacemos, ni lo hacemos con ningún tipo de conciencia. A veces ni se predica, ni se predica de la comunión, celebrando Sí. la comunión. La gente lo toma y lamentablemente la mayoría de la gente, yo no sé si necesitan un lavado de cerebro o qué, o bautizarse o algo, lo que piensan en la iglesia católica, ese es católico. Sí, Y sí, eso es lo que piensan. Lo que piensan es sí. que tú estás haciendo algo religioso como la iglesia católica. Como Y, una estigma. ajá, ya tiene eso. Si el diablo ha sido exitoso en eso, es en saber label, saber etiquetar las Ya. cosas para que la gente se ofenda y lo que piensa es, esos son católicos. Mira, ese pastor es católico. Entonces, no se celebra la comunión. Sí. Las pocas veces que se celebra ni se enseña su significado. Y lo último, para ofender, la gente lo que piensa es en el catolicismo o en una práctica religiosa. Ujú. Y literalmente, pues el poder de lo que la comunión encierra se ha perdido cuando realmente se supone que sea la adoración del creyente. La adoración emblemática de la adoración del creyente es un himno al sacrificio, al cuerpo y a la sangre de Cristo. Y ese sacrificio y esa entrega, que lo hemos estado hablando indirectamente sin darnos cuenta, lo que representa en su forma más valiosa es ser parte de un cuerpo. Sí. Y ser parte de un cuerpo es que tú te tienes que comprometer a tu iglesia o tu familia de fe o las personas que Dios ha asignado a tu vida de la misma manera que si estuvieras comprometido a Cristo mismo. Eso es lo que representa. Y en verdad, el mensaje de la comunión, lo que me revolucionó a mi vida fue eso. No fue ni siquiera todo el simbolismo sacerdotal ni antiguo testamentario, porque eso Ujú. yo lo había oído en escuela bíblica y todo eso, pero lo que me Sí. impactó fue que yo me empecé a preguntar qué significaba la comunión para un discípulo que seguía a Jesús. Y lo que representaba era que estaba unido a Jesús con ese estilo de vida de compromiso.
Eso era lo que representaba, porque Jesús celebraba comunión con sus discípulos antes Sí, de la Pascua. Él lo hacía, sí. vemos que multiplicaba los panes y los peces, y había milagros en cuando se sentaba a la mesa a comer con las personas que le invitaba a su hogar, y él ya Ujú, estaba, como quien dice, tipificando lo que iba a representar la adoración del creyente. ujú. Representaba que tenías que dejarlo todo y unirte a Jesús. Y Ya, yo vi eso cuando yo vi la película La Pasión de Cristo, que fue la primera vez que empecé a como entretener esa idea en mi mente, ujú. porque yo vi literalmente en la película como gira todo alrededor de la comunión y la cruz, porque la cruz y la Sí, comunión son inseparables. sí. Y Mel Gibson en la película traza que todo regresa a la mesa. El mensaje de Jesús era la mesa. Ya. La vida de Jesús era la mesa. El Ujú. sacrificio de la cruz de Jesús era la mesa. Tú lo vas como dice, a preservar en la mesa, a Sí, revivirlo en la mesa. sí. Y cuando yo empecé a meditar en eso y yo vi los discípulos comiendo con Jesús, yo dije, diantre, esta gente, estos 12 que están ahí, lo dejaron todo para vivir con este tipo. Ujú. Y no es que, no, literalmente, él estaba en tiempo completo con él, viviendo con él, y él tenía que mantenerlo a ellos, a su familia, a su esposa. Ellos estaban todos uniendo en familia, en comunión, viviendo juntos, comprometidos. Y por eso, si lo estaban buscando a él para matar, a ellos también los tenían que matar también. Sí, Por eso es que duele tanto que le dieron la espalda y huyeron, ¿right? sí. Pero la iglesia lo preserva en el libro de Hechos, porque el primer acto de la iglesia que te muestra que esto es la manera que se interpretaba es que la Biblia dice que dejaron todas las cosas, vendieron todas sus posesiones y lo tenían todo en común, que obviamente eso no duró mucho tiempo, porque ya en Tesalonicenses dice el que no trabaja no coma, o sea, Sí. porque eso es como decir, mira esa iglesia ahí, tú dejas todo y te dan de todo ahí, te dan comida, te dan trabajo. Imagínate cómo se va a llenar la iglesia, se llena rápido, ¿right? Sí, So, sí. eso no funcionó por forma práctica, pero el espíritu de lo que estaba detrás era, ellos estaban tratando de preservar como Jesús vivió con sus discípulos. Vivieron con todo en común, vivieron todos unidos como una familia de fe, ¿eh? Y eso era lo que representaba la comunión. Entonces, ¿cómo tú vas a tomar el pan y el vino en una iglesia donde una vez al año solamente se celebra o una vez al mes sin significado y tú estás partiendo el pan con gente a la que tú no estás comprometida? Como hemos enseñado, tú ni siquiera estás sometido ni consagrado a ningún pastor ni a ningún líder. Al contrario, tú estás hablando mal de tus hermanos, tú estás criticando al pastor, tú estás Ujú. brincando de iglesia en iglesia y creyéndote que porque tú tienes un ministerio de alguna manera, de esa manera, Dios te ama a ti más que a todos los demás. Cuando tú Sí. ni lo más básico del cristianismo vive porque no estás comprometido, no estás comprometido a nadie, no estás comprometido a nada. Y Mm, la mesa te confronta a que tú no eres el cuerpo, tú no perteneces al cuerpo, tú no tienes ni un cuerpo, tú no tienes una mesa. Tú no tienes una sí. comunión en tu vida, tú no estás ni siquiera unido ni a tu propia familia, porque ni tu propia familia está viviendo la comunión, y tú como sacerdote de tu hogar ni siquiera estás entregado, dando ejemplo. Wow. Entonces, Wow. lo que hace es Wow. la mesa lo que hace es ofender hoy en día porque nos confronta. Y Mm. preferimos mejor, mejor lo hago religiosamente. Me como el juguito y me como el pancito. Ah, ya, gracias, Dios me perdonó de todos mis pecados. Y así es más fácil practicarlo que de realmente tomar el reto a vivirlo. Ujú. Ya, Pues empezamos nosotros, los líderes, tenemos que empezar a tratar de vivirlo. No estoy sí. diciendo que lo vamos a lograr 100%, pero por lo menos damos el ejemplo de tratar de vivir esa entrega. Ya, para los antiguos hebreos, la mesa representaba un altar también. Amén, Entonces amén. está el pacto del sal, está el pacto de la sangre, tanto el concepto de, de la mesa o del altar representa una mesa. Entonces, yo quiero hablar algo, porque estamos hablando del libro tuyo y eso. Miren, yo tengo el libro de este hermano aquí, ¿ok? Se llama The Meal of the Kingdom, ¿ok? Lo recomiendo, es como este hermano explica y habla y se expresa y bien, como un gran teólogo. Por favor, soporten a este ministerio, a este hermano, a este pastor. Yo voy a poner la descripción. Está en inglés. Si pueden y leer en inglés, por favor. Yo voy a poner el link en la descripción para que compren este libro por Amazon y por favor déjenle a él un comentario de cómo le gustó el libro y eso para que él sepa también. Vamos a soportar a nuestros ministros porque ellos hacen esto todo por gratis y él ni me dio.
ni me dio la descripción ni nada. Él no me ha dicho a mí, el pastor Rubén no me dijo a mí que yo mencionara su libro. Yo lo estoy mencionando porque este varón necesita de veras de ser honrado por el buen trabajo que hizo en este libro. Entonces, yo voy a poner el link en la description abajo. ah, y vamos a poner un poquito de presión a este varón que lo escriba en español, porque la información está buena. Está buena. Cómprenlo, The Meal of the Kingdom, la cena del reino. Y vamos a ver, compre dos o tres y pásenlo a su familia, porque de verdad está bien, bien bueno. Yo primero compré el ebook, no el ebook, ¿cómo se dice? El que yo lo leía Electrónico. sí, yo lo leía en mi celular y yo pasaba tiempo ahí highlighting ay, man. Entonces yo dije, nada, yo tengo que comprar la copia física. Pero yo voy a ponerle eso en la descripción. So, pastor, estamos hablando de mucho. Antes de acabar, um, ¿qué es lo que tú crees que está pasando? ¿El por qué hemos minimizado en estos tiempos modernos el concepto de la comunión? No solamente eso, pero estamos, no sé, es un gran reto para nosotros estudiar conceptos que están en la Biblia. ¿Sabe las veces que la gente, a mí, creyentes, me han dicho, no, yo no estudio el libro de Levítico porque, porque no aplica para hoy? Y yo, Are you serious? ¿En serio? Hay tanta carne espiritual en ese libro, con los sacrificios y eso, y no solamente en el libro de Levítico, pero en el libro de Éxodo, de Números y de Deuteronomio. Pero cuando la gente, tú le dices, vamos a estudiar estas cosas, la actitud, tú sientes la energía de la gente, esas cosas así. Una vez yo escuché a una señora que estaba en un podcast así como este. Ella dijo, oh, esa basura ya no se necesita. Y yo, wow, wow. Okay. Algo que fue delegado por Dios, tú le estás llamando basura. Aunque no lo estemos haciendo hoy, debes de tener un respeto. O sea, lo que yo quiero decirle, ¿qué tú crees? O la gente hoy en día están teniendo una experiencia religiosa o están teniendo una experiencia espiritual. Porque una experiencia espiritual hay fruto, hay resultado, hay interés, no sé, ese perseguir al Espíritu Santo a aguas más profundas, ¿verdad? De la Escritura. Pero la gente, pero cuando uno está teniendo una experiencia religiosa, como que aparenta, no aparentan a lo mejor a propósito, solamente tienen esa imagen de, voy a la iglesia, doy los diezmos, hago, pero la profundidad de ellos espiritualmente como que no está ahí. ¿Sabes? ¿Quieres hablar un poquito de eso antes de terminar? Bueno, ya hemos explicado bastante sobre lo que es que la comunión es como decir counterculture, es contracultura. Pero lo segundo que quizás podríamos amplificar dentro de eso mismo también es que las ataduras espirituales que hay en la iglesia son aún más poderosas que las que hay en el mundo. Y eso Mm, es algo que no se ha enseñado, no se ha hablado, porque nos han endoctrinado a pensar que porque nosotros somos cristianos de boca y porque pertenecemos a una religión, estamos exentos al engaño y ya no, nada nos toca y como que estamos volando por los aires. Y literalmente yo lo que me he dado cuenta es todo lo contrario, que la iglesia está aún más atada espiritualmente. Los poderes satánicos que se mueven dentro de nuestras comunidades son aún más poderosos que los que hay yeah, en el mundo. yeah. El engaño, el orgullo, la falsedad, la hipocresía. Tú quieres hablar de principado, eso es lo Mm, más difícil, porque tú le predicas a un endemoniado, el demonio sale fuera.
tú le predicas a un inconverso, se convierte y acepta a Cristo y mínimo dice, eso es un hombre de Dios. Ahora, tú le predicas a un religioso, a una iglesia y te dan unas caras Sí. te resisten y no hay demonio que salga cuando tú estás en un poder de engaño, donde tú te Ujú. crees que tú estás bien. Eso es lo más difícil si vamos a ser prácticos, ¿quién le hizo la guerra a Jesús? Los ¿Quién fariseos. realmente? Yeah. Exacto, fue la gente que sabía la Biblia, la gente que Ujú. estaba más metida con, vamos a decir, más consagrados con Dios, la gente que Sí. sabía, esa es la gente que está más atada, Ujú. Eso, y entonces los poderes, o vamos a decir, la resistencia espiritual que hay en contra de la comunión dentro de la iglesia es real. Y para mí, y yo me he Wow. dado cuenta de esto, y yo le digo a la gente, no te creas que tú vas a restaurar el altar en tu iglesia y retornar a los principios de comunión y que tu iglesia te va, y se te va a levantar una guerra espiritual, o sea, se va a Sí. levantar una oposición en contra del verdadero mensaje. Y entonces ahí es donde la gente echa para atrás, porque la gente lo que ve son, lo que le interesa son resultados, ¿no? Yo quiero predicar algo que a la gente le guste, lo acepten y lo promuevan. No quiero, Sí. la gente no está interesada en predicar algo porque es verdad, porque realmente es lo que Dios ha demandado y requerido de nosotros y porque queremos ser transformados. Eso es lo mínimo que estamos pensando, ¿no? Si no estuviéramos apoyando el mensaje correcto, si no estuviéramos buscando la presencia de Dios, si no estuviéramos honrando a nuestros líderes que son íntegros, y eso no es lo que se hace. Nosotros honramos a las personas que tienen reconocimiento, nosotros Ujú. valoramos a aquel que tiene algún tipo de nivel de influencia económico, nosotros estamos respaldando y apoyando al que tiene la influencia. Nosotros Sí. lo que nos interesa es el mensaje popular y público, y todo eso es Ujú. parte del mismo juego satánico, diabólico que hay Sí. de ataque espiritual para controlar al cuerpo de Cristo. Sí. Y entonces, eso, y si tú eres honesto y sincero y tú te mueves en la iglesia y tú tratas de predicar la verdad, tú vas a ver eso, pero claritito. Tú vas a ver la resistencia, tú vas a Sí. ver los ataques espirituales. Si tú predicas en tu iglesia el mensaje de la comunión, tú vas a ver cómo se te va a levantar. Bueno, no me sorprendería que como le pasó a Jesús. ¿Qué le pasó a Jesús cuando dijo tienen que comerse el cuerpo y verse la sangre? ¿Verdad? Se fueron. Se fueron. Entonces, Sí. no me sorprendería que eso es lo que tú vas a encontrar, resistencia espiritual en contra Mm. del verdadero mensaje de la palabra. Entonces, ahora Wow. obviamente la recompensa va a ser que si tú resistes y haces la guerra y peleas te paras por la verdad, a la larga tú vas a ver tu vida, es como yo digo, qué más bonito que tu vida va a ser transformada, ¿right? Yo le digo a Sí. todos los líderes y pastores, hey, ¿te está funcionando a ti? Pues tu ministerio está activo, Sí. ¿no? Te estás acercando tú más a Dios, tú vas a ser salvo, tú vas a ver a tu Salvador con Ujú. conciencia limpia, ¿no? Y lo bonito es que la gente, los poquitos que permanezcan, son aquellos que van a estar dispuestos a realmente caminar en el mensaje de Cristo. Ujú. Y eso es lo que tú quieres alrededor tú quieres gente alrededor que esté ahí de verdad comprometida. Sí. Te están haciendo un favor si se desenmascara la falsedad y la mentira en Sí. contra tuya. Te están ahorrando tiempo y esfuerzo, porque tú estás ahí para ellos. Ellos son los Sí. que no están ahí para ti. Te hacen un favor si se van. Dicen de eso. Sí. Y se oye feo y se oye triste, pero hay que predicar las cosas como son. La realidad es que Sí. si tú te paras en la verdad, se te va a levantar una guerra espiritual en tu contra. Sí. Si tú realmente vives el mensaje, van a ser pocos los que te van a respaldar y te van a apoyar sinceramente. Pero si eres fiel y si eres honesto y si te mantienes firme, vas a ver que Dios se va a glorificar en tu vida primero, que es lo más bonito, y en tu ministerio, ¿no? Sí. Y al final lo que yo puedo decir es que lo que a mí me gusta es que yo me estoy acercando más a Dios, estoy conociendo más a Dios, mi vida de intimidad con Dios está aumentando. Yo le doy gracias a Dios porque aún todo lo que yo sufro personalmente es una oportunidad para Dios consolarme más profundamente y amarme más Mm. íntimamente, porque yo tengo que ir a Dios a ser sanado, yo no me voy a quedar así todo chavado herido. So me fuerza a orar y a veces nosotros le decimos, Dios, ¿por qué tú permites tantas cosas? Y Dios te dice, hijo, pero solamente me busca cuando estás chavado. So, a mí me conviene mantenerte así quebrantado, humilde, cedido, Claro, ¿no? sí. Pasando por Wow. Situaciones. Entonces, nuestra vida de intimidad con Dios aumenta cuando empezamos a padecer y a participar de los sufrimientos de Cristo, como enseña la Biblia, ¿no? Y entonces así dice la Biblia en Corinto que como padecemos, así de grande va a ser la consolación. Y ese es el Mm. ministerio de consolación, que cuando Dios nos consuela, sabemos cómo consolar a Sí. otros. Y eso es lo que Dios hace en nuestros corazones. Para contestar la pregunta, sí, lo que pasa es que cuando tú prediques la verdad va a haber más resistencia espiritual y más Ujú. ataques
eh, vamos a decirlo como es, satánico. Sí, sí, Y tú no debes predicar por resultados, sino porque es la verdad, you know? sí. Y la cosa es, yo estaba hablando con un amigo mío, pastor, y estamos terminando ya. Y yo le dije a él, lo que me molesta a mí de lo que está sucediendo, de lo que yo veo es que hay mucho más motivación e inspiración en las iglesias que predicación. Entonces, yo dije, a mí no me importa que usen lo que hay en la Biblia y lo hagan aplicable a la vida. Pero cuando eso es lo único y todo lo que hacemos, siempre estamos sacando para hacerlo aplicable a la vida, life applicable. Eso, ok, no, pero vamos a entender los contextos y la cultura y lo que ellos sufrieron porque el mundo está regresando otra vez a eso, a esa malicia. O siempre ha estado aquí. Lo único es que ahora se está manifestando un poquito más y ya, mira Hollywood, no están escondiendo nada, ya están bien abiertos con lo que ellos están haciendo en ocultamente y en la oscuridad, y entonces ahora ni lo tratan de esconder. Entonces, nosotros tenemos que, en vez de querer siempre estar inspirados y motivados, vamos a ir a las iglesias y que se nos predique, como tú dices, la verdad. ¿Para qué? Porque una vez que se te vaya la inspiración y la motivación, tiene que haber la disciplina espiritual. Uno tiene que saber estar parado en la fe. ¿Verdad? Digo yo. So, el llamado a la acción. Pastor, terminamos con eso. Yo sé que usted dijo mucho, pero el llamado a la acción. ¿Qué Bueno, se puede hacer para entrar en una comunión más profunda con Dios y hacer lo que se tiene que hacer a los ministros y a los que los creyentes que van a la iglesia? el estilo de vida cristocéntrico es lo básico. Tratar de recuperar lo que es el ejemplo de Jesús y nosotros aplicarlo a nuestra vida de manera práctica. O sea, la comunión, cuando tú la vas a vivir, yo le llamo a eso la vida sacramental, ¿no? Vivir una vida sacramental es que tú estás modelando el ejemplo de Jesús en todo lo que tú haces, piensas y vives. Y hay muchos principios dentro de lo que es una vida sacramental. Ya hemos Ujú. compartido varios de ellos, Sí, pero si queremos dar algunos puntitos extra, podemos decir que lo que Jesús hizo en su vida en la tierra fue literalmente inspirar y levantar a los demás, sí. No solamente se comprometió a sus discípulos, pero para darte un ejemplo práctico, lo que tú estás haciendo con tu programa es un ejemplo de una vida cristocéntrica y sacramental. ¿Por qué? Porque tú estás tomando todos tus dones, tus talentos y tu conocimiento, y en vez de tú enfocarte en tu ministerio y en ti, tú estás levantando otros ministerios, tú estás dándole plataforma a otras personas. Y ese es el espíritu cristiano. Jesucristo lo que hizo fue levantar a sus discípulos, impulsarlos y motivarlos para que ellos alcanzaran su potencial. Sí. So, dejar de centrarnos en nosotros y en nuestro talento y ver nuestros dones como un vehículo para que los demás sean impulsados, para que los demás crezcan, Y nosotros cuando aceptamos ese reto, tenemos que interrogarnos a nosotros mismos, yo estoy levantando a alguien, yo estoy realmente apoyando a Mm, otro, yo estoy sí, haciéndome cada vez más invisible, o cuando yo me vaya de esta tierra y padezca, se va a acabar lo que Dios tenía, porque yo nunca lo promulgué, nunca lo multipliqué, sino que lo escondí para mí, ¿no? sí, Son no esconder tu conocimiento. Hay gente que dice, no, voy a darles poquito para que no se me trepan mucho, no se me suban sí, mucho. No, sí. vacía todo lo que Dios te ha dado, comparte el don, no dejes nada atrás. Trata de motivar a otros, porque ese es el espíritu de Jesucristo en vida de comunidad. Sí. So, así como hemos hablado de morir, de comprometerse, también se trata de crear tu plataforma para que otros puedan crecer y otros puedan expandir el evangelio. So, mantener nosotros vacíos y humildes es un estilo de vida donde continuamente estamos tratando de ver a Cristo en los demás, Mm, ver a Cristo en mi hermano, ver a Cristo en mis hijos, ver a Cristo, la gente dice, te va a comer los dulces, pues yo se los estoy comprando para que se los coma, de eso se trata, de que se coman los dulces, sí. Y nosotros cuando modelamos eso es literalmente lo que empezamos a entender el mensaje de Cristo, empezamos a comprender el amor de Dios en nosotros, Y yo, por ejemplo,
me paso compartiendo que yo todos los domingos juego con gente de las calles, Sí, baloncesto, sí lo vi. y mi gozo es ver a los muchachos compartir, crecer, yo les compro tenis, les paso la bola, los motivo, les grabo sus stats, les grabo videos, y todos son de la calle, pero me aman, Sí, y yo siento esa conexión con ellos porque estoy tratando de, en vez de estar, nosotros somos buenos, sí, predicando, pero viviendo. Yo digo, trata un ejemplo que la gente vea a Cristo en ti sin tú decir nada. sí. Y eso captura los corazones de la gente, porque la gente puede ver y decir, wow, ¿qué rayo es lo que tiene ese tipo? ¿Por qué ese tipo está loco o tiene algo? Ujú. Y la misma, yo tengo el testimonio de que la misma gente son los que dicen, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde es que yo quiero? Y ellos son, yo no los invito, ellos mismos se aparecen, obviamente porque quiere que les siga regalando tenis, pero ellos mismos se aparecen porque dicen, yo quiero ver qué rayo es eso que ese tipo está viviendo, Sí, Entonces, la vida cristocéntrica es eso, es que tú puedas modelar a Jesús, y sí, trates de representarlo en todo lo que tú haces, en todo cómo tú te comportas. Y hay veces que eso significa literalmente, pues nosotros pensar en otros, no tanto en nosotros, sino pensar en los demás. sí, Porque al final ese es el legado, ¿para qué nosotros vamos a hacer todo esto si al final, y Reni, ese es el testimonio de la mayoría de los ministerios que nosotros hemos crecido escuchando, ya, right? ya, Estos líderes dejan los ministerios, mueren y con ellos se murió el ministerio. sí, Con ellos se mueren las iglesias, con ellos se muere el legado, porque nunca levantaron a nadie, nunca invirtieron en multiplicarse, se enfocaron en ellos. ya. Y sí, todo el mundo lo celebró, y, y ya, ahí se quedó todo, Sí, Y ya. eventualmente, pues, ese no es la meta de Jesús. Desde que vino a la tierra estaba hablando de irse. Sí, Yo me voy a ir, yo me voy a ir, los voy a sí, dejar el eso es Espíritu Santo. verdad. Eso es verdad. Ustedes van a tener que trabajar sin mí, eventualmente, eso aprendan. Y Sí. ese sería uno de los puntos de llamado de acción, es Mm, nosotros edificar, discipular y sanar a otros, sanar el corazón de los demás. El ejemplo que yo doy es Pablo, porque en la Biblia Pablo vio a Cristo en Esteban, que murió tipificando a Jesucristo, ¿verdad? Pues sí, Esteban al morir dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? ujú, Eso es literalmente las palabras de Jesús en la cruz. sí, So, Lucas está poniendo, mira la vida de Cristo en Esteban, y porque él murió, eso le tocó el corazón a Pablo, ¿right? ujú, Pero a un Pablo convertido que representa el Nuevo Testamento, el mover de Dios para los gentiles, a un Pablo convertido necesitaba ser sanado. ujú. ¿Y quién rayo va a sanar a Pablo? Si eso es como decir que se convirtió Osama Bin Laden, eso like, ¿quién Sí, rayo va a ir a la casa de Pablo a predicarle, a ministrarle? Solamente alguien que esté bien lleno de la vida de Cristo. sí, ¿Y quién fue ese? Ananías. sí, Ananías fue ya, el que le dijo, hermano Saulo. Entonces, esas palabras a Pablo le sanaron el corazón cuando dijo, hermano, yo. O sea, yo pertenezco. Y la Biblia dice que ya Dios le estaba ministrando a Pablo en sueño, como alguien venía y le sanaba, como alguien venía y oraba. So, ya Dios estaba por el Espíritu Santo introduciéndole el cuerpo de un mm, Cristo que iba a sanarlo por medio de alguien que estaba cedido a la vida de Dios en él, que era mm. Ananías. Ananías significa lleno de misericordia y gracia. So, no es solamente dar a luz las almas, es sanarlas, integrarlos al cuerpo. La Biblia dice que Ananías le mostró el camino, lo bautizó, oró por él, le puso las manos, esa mano de sanidad, no era solo se le cayeron las escamas de los ojos físicamente, él le podía ver ahora quién era Cristo en la vida del cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo después dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Right? Sí. Y lo último fue Bernabé que levantó a Pablo y ¿sabes lo que hizo Bernabé? Bernabé dijo, yo tengo la influencia, yo tengo la plataforma, yo tengo las conexiones, yo te voy a ayudar Ujú, a ti a que tú seas aceptado porque a ti nadie, no te quieren ver ni en pintura, sí, pero por el respeto a mí, a ti te van a recibir. Y tú mm. ves de Esteban a Ananías a Bernabé, si tú quieres predicar eso como un mensaje, sería don't drop it, no lo dejes caer. No dejes caer el mover de Dios. Dalo a luz como Esteban, Sí, representando a Cristo. Sánalo y edifícalo como Ananías y levántalo como Bernabé. Llévalo a que esa plataforma crezca. Esa es la vida mm, cristocéntrica. wow. Esa es la vida de comunión. Dejar que la vida de Cristo en nosotros se modele ante los demás. Wow. Brother, con eso podemos terminar. You could drop the mic. Eso estaba bien dicho y no se puede ni añadir ni quitarle a eso. Pastor Rubén,
Muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá que esto no sea la última vez que usted esté con nosotros. Me gustaría tener la oportunidad de servirle otra vez a usted y poner su mensaje y su llamado aquí en las redes, porque usted es una buena bendición. Yo lo persigo a usted en Facebook y siempre leo los mensajes que usted pone. Gracias tanto, gracias mil por estar aquí con nosotros y compartir. Dios Amén. lo bendiga. Bye.